Hermanos, vamos a continuar esta serie de sermones que empecé hace unas semanas de las buenas nuevas de Navidad. Quisiera que pensáramos, pues ¿qué hay de bueno? ¿No? Y es el deseo de nuestros corazones de entender más allá lo que significa el nacimiento del Señor Jesucristo. Quiero que nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 2. Lucas 2 y empezando con el versículo 1. Bueno, el primer versículo nos dice esto, hermanos, por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quiniro era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad en Galilea o de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz. Y ahí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor su bendición en esta mañana sobre la palabra. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo en el cual estamos aquí, Señor, comprometidos con el deseo de alabar tu nombre, de escuchar de ti, de permitir que el Espíritu Santo obre, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Queremos crecer en nuestro entendimiento y nuestra fe para poder no solamente disfrutar de la gracia que se encuentra en lo que es el nacimiento de Jesús, pero para poder compartir con los que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos tu bendición, pedimos, Señor, tu protección y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay un versículo que les voy a leer que se encuentra en Filipenses. Está en el capítulo 2 y en los versículos 6 y 7, si quieren verlo. Aquí tenemos este concepto del nacimiento de Cristo según Pablo y nos describe lo que sucedió cuando vino Jesús y nació aquí entre nosotros. Quiero que piensen qué es lo que dejó Jesús para venir a nosotros, para visitarnos. Trata de imaginar lo que dejó atrás, lo que abandonó cuando se despojó, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, y convirtiéndose en un bebé, en un pesebre en Belén. Quiero que piensen en la distancia que tuvo que viajar, y no estoy hablando de geografía, no estoy hablando de millas o de kilómetros, estoy hablando de la gloria en su trono que siempre conoció y se reduce a un bebé totalmente dependiendo de sus padres, naciendo en un mundo hostil, en un mundo cruel, en un mundo lleno de pecadores,
y de aquellos que odiaban a Dios. Entonces dice esto en Filipenses 2, 6 y 7, aunque era Dios, no pensaba en la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. Es decir, que no pensó con el plan de convertirse en un humano, con el deseo de no soltar lo que era de él, de sentir que iba a perder o que se iba a bajar a una condición humilde. No, lo soltó con este plan de convertirse en un hombre, sabiendo por qué lo hizo por nosotros. Porque Jesús nació para morir, para hacerse el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces nos dice, aunque era Dios, no pensaba en la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, tomó la humildad o la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Es lo que pasó. Es exactamente lo que sucede en lo que podemos conocer como la encarnación. Aquel que era el Dios invisible se hace visible. El que era eterno se mete al espacio y al tiempo con nosotros, ¿no? El que siempre estuvo a un lado de su Padre, dejó ese trono, ese lugar de gloria y se reduce a nada, totalmente dependiendo de sus padres. ¿Te imaginas? No pudiera existir una condición más vulnerable que un bebé. Amén. Dependiendo totalmente de sus padres. Y bueno, lo bueno es que el Señor escogió a José y María. Llega a este mundo y vamos a platicar un poco sobre la condición de su pueblo Israel cuando viene Jesús. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos habla del nacimiento de Cristo en otro sentido. No es igual lo que nos dice Mateo y Lucas. Cuando se habla de la historia del nacimiento de Cristo, es un poco diferente. Juan no habla nada de los escenarios que vemos en estos otros dos evangelios como Lucas y Mateo. Dice esto, Juan 1:1, en el principio ya existía la palabra. Entonces, lo eterno de Cristo. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Estamos hablando de Jesús. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Fíjense, hermanos, este concepto. El creador se hace parte de su creación. Es algo misterioso, ¿no lo piensan? ¿No lo creen? El que creó todo el universo, lo acabamos de cantar un poco aquí, Él mismo se hace parte de su creación. Es decir, la palabra que estaba desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios mismo. Y nos dice el versículo 14, voy a brincar, 11, lo siguiente. La palabra vino a lo suyo. Cristo vino primero a Israel. Pero los suyos no la recibieron. Bueno, como la palabra o el verbo es Cristo, podemos decir, no lo recibieron. ¿Te das cuenta que el mensaje de Navidad se trata de recibir lo que sería el regalo más importante de toda la historia? Amén. El don ese don de salvación es el regalo más importante que pudiera recibir la humanidad. Dice la palabra que es Cristo vino a lo suyo, que es Israel, pero los suyos o Israel o Judá, ¿qué hizo? No la recibieron.
mi mensaje hoy, me gustaría que usáramos este versículo como un filtro de entender que es necesario para nosotros recibir a Cristo. ¿Qué hicieron con Él? No lo recibieron. ¿Qué otra palabra existe para decir eso? Lo rechazaron. No lo aceptaron. Se usa mucho y es común esta frase entre cristianos y especialmente después de un sermón. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Has aceptado a Cristo? Jamás lo pudieras recibir, jamás lo pudieras aceptar, sino que Él primero nos aceptó a nosotros. Nosotros lo amamos porque Él primero ¿qué? Nos amó. Él tomó la iniciativa. Él vino a los suyos en el nacimiento y los suyos, Israel, lo rechazaron, no lo recibieron. Pero fíjense lo que dice la palabra en el versículo 12 de Juan 1. Pero a todos los que recibieron la palabra, fácilmente pudiera cambiar la palabra a Jesús, entonces lo voy a leer así. Pero todos, ¿y quiénes son todos? ¿Todos? Fíjese que fui a estudiar ahí esa palabra en el griego, todos. ¿Y sabe lo que significa, hermanos? Todos. ¿Por qué lo confundimos a la palabra de Dios? Dice todos. Todos, incluyéndome a mí, a ti también y a mí. Todos. ¿Qué? A todos los que recibieron la palabra o a Jesús. ¿Qué pasa? A los que creen en su nombre, ¿te das cuenta que requiere la fe? Les dio la potestad o la autoridad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este mensaje es uno en el cual me gustaría hacer la pregunta y me gustaría declarar esto. Tenemos la decisión de recibir o rechazar a Jesús. ¿Qué has hecho tú personalmente con las buenas nuevas de Navidad? Porque fíjense, hermanos, cuando se predica un sermón y cuando uno escucha la palabra de Dios, la palabra nos dice, la misma en Romanos 10, Pablo dijo que la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios. Lo mencionamos hace unos sermones atrás. Al escuchar la palabra de Dios, llegamos a ese tremendo privilegio que Dios nos ha dado de decirle sí o no a Cristo. ¿Entienden, hermanos, lo que está pasando aquí? De recibirlo o no, que sería rechazarlo. Nos ha dado el Señor libre albedrío. La decisión es nuestra. ¿No? Y no podemos decir, pues, no tomé una decisión, hermano, es que todavía estoy esperando. Bueno, un no es una decisión. ¿Sabes cuál es? No. No sé si aquí algunos de ustedes han manejado un carro con transmisión manual. Ya casi no los encuentras. A ver, levanten la mano si han manejado un carro con cambios. ¿Recuerdan esos días, hermanos, cuando tenían carros así? Ya casi no los encuentras. Son los chiquititos deportivos que tienen todavía el cambio para... Pero fíjense, hay una parte del cambio metiendo el clutch, que te permite ir en neutral, que es en medio, ¿no? No existe neutral cuando se escucha el mensaje del Evangelio. Solamente existe que vayas hacia adelante con un sí o lo metes en reversa y te vas para atrás. No existe neutral, no puedes decir nada. Al decir nada estás diciendo no. Al no recibir lo estás rechazando. Y uno tal vez diga, bueno, estoy esperando, deme un poco de tiempo. Hermanos, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Porque no sabemos si mañana vamos a estar. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que tomar la decisión. Entonces, llegando a nuestro
esta cita que tenemos aquí en Lucas 2. Nos habla, si ponen en la pantalla el versículo, que había un emperador romano, Augusto César, que promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Algunas versiones hablan de registrarse, un censo, de contar almas. Y esto era en todo el área que estaba bajo su dominio, los que estaban sometidos a su dominio. ¿Sabe para qué existe un censo, hermanos? Para contar no solamente personas, pero para contar impuestos. ¿Saben? Y así el rey, el emperador, ordenó esto, pero fíjense que mucho antes de que César dictara su decreto, nos dice Miqueas 5:12, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios había ya decidido en una profecía el nacimiento de Jesús 650 años en Miqueas. Este hombre, César, Augusto, todavía no había nacido. Dios ya había decidido que José y María iban a ir de Nazaret, donde vivían, a Belén, donde era necesario que naciera el Mesías. Y Belén también era la ciudad de David, como habíamos visto. Tal vez algunos de ustedes me están preguntando, oye hermano, pues ¿cuál es el punto aquí? Este es el punto. César pensó que él era el rey definitivo, el máximo, el mero, manejando los asuntos en su reino. Pero en realidad era solo un pequeño pieza en el tablero de ajedrez que Dios tiene. ¿Conocen el juego de ajedrez? Dios es el que manda llevar a José y María a Belén, donde iba a nacer el Mesías según las profecías. Entonces, aquí hay algo maravilloso que encontramos en la historia de Navidad, y es que Dios le había puesto en el corazón de César, este emperador, que hiciera un censo de la población en todos los terrenos que él manejaba y que estaban bajo su dominio. Y es decir, nos enseña que Dios mueve los eventos humanos para que esta profecía se cumpliera. Y eso es decir, que la historia es su historia. Dios maneja la historia de todos los eventos humanos. Pero más importante, fíjense hermanos, y esto es lo que para mí es maravilloso, Él maneja todos los eventos, todos los detalles de tu vida personalmente. Puedes decidir cooperar, puedes decidir dejarte llevar y persuadirte por el movimiento del Espíritu Santo y la obra de Dios en tu corazón, y te irá bien. Pero créeme, cuando somos necios o rebeldes, todavía Dios va a cumplir en ti lo que Él desea. Es mejor cooperar, es mejor hacerlo de libre albedrío. Es mejor decirle al Señor sí, porque Dios va a cumplir con sus planes. Dios va a cumplir con sus propósitos. Siempre. Nunca lo ha fallado. Entonces, hermanos, la Navidad nos muestra eso, que Dios escribió la historia antemano. Y eso es un Dios que yo puedo servir.
porque ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar mañana. Podemos hacer planes y debemos. Podemos poner citas en nuestro calendario y debemos. Podemos tener deseos del corazón para nuestro futuro y debemos. Pero nunca pensemos que todo está totalmente bajo nuestro control, porque yo sé que a mis 62 años, el lunes, hay una cosa que he aprendido. No estoy cerca de donde yo pensé que iba a estar yo, pero estoy mejor de lo que pensé, porque he dedicado mi vida al Señor y le he puesto en sus manos. Tú puedes tratar de controlar todo y te va a ir mal. Es una miseria. Y muchas veces, sabes, no sé si conoces personas que siempre están enojados. Siempre están frustrados. Siempre están así como medios perdidos. ¿Sabes por qué? Porque no han puesto sus vidas en las manos de Dios. No tienen paz, no tienen confianza. Pero cuando tú decides confiar y dejas todo en las manos de Dios, todos tus asuntos, dices, bueno, está con Dios, vives mejor, duermes bien y la vida es uno en el cual puedes tener paz. La historia es su historia, ¿no? Y vemos aquí que en la plenitud del tiempo, según Gálatas 4:4, Dios eligió entregar el mayor de todos sus dones a este mundo rebelde, y el don era su propio Hijo Jesús, que llegó como no solamente el Mesías, pero el Salvador del mundo. Tenemos aquí a José y María, que tenían que presentarse en Belén, el lugar de su origen, para registrarse, y porque ellos eran descendientes de David. Y el Mesías tenía que nacer en Belén. Si hubiera nacido Jesús en Nazaret, no es el Mesías. Porque podemos aceptar que solamente se cumple, no sé, vamos a decir, se cumple 99.9% de la palabra de Dios. ¿Podemos aceptar que Dios es soberano? No, porque tiene que ser 100%. Dios cumple sus promesas como lo había dicho. Entonces, César, él piensa que está moviendo las piezas de la historia, pero sabemos que las Escrituras nos dicen específicamente y nos muestran que todas las fuerzas políticas, todos los poderes económicos, todos los retos humanos son, aunque sepan aquellos hombres que piensan que están manejando eso, son guiadas por Dios y no por el propio bien del hombre, pero más bien para que se cumpla la voluntad de Dios. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios de esta palabra, de este libro que llamamos la Biblia. Déjame leerle uno de los versículos de Proverbios 21:1 para entender este concepto más. Este concepto de que Dios es soberano. Este concepto de que Dios tiene el control absoluto de todos los detalles de los eventos de este mundo. Fíjense, hermanos, que yo no estoy preocupado por lo que está pasando en el mundo hoy. COVID tiene su propósito. El hecho de que la China va a invadir a Taiwán o que los rusos van a invadir a Ucrania, que Irán quiere invadir, quiere atacar a Israel. Todas esas cosas manejan la historia y ponen en posición las cosas que Dios ya dijo que van a suceder. Entonces dice Proverbios esto: como ríos de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dice que el corazón del rey, que es el gobernador, el que maneja, el que tiene poder y el que tiene autoridad para mover los asuntos de los hombres, ¿no? Y si el hombre más poderoso dice que en mano de Dios está su corazón como agua,
y Él mismo dirige donde va ese agua o donde va ese corazón. Entonces en las manos de Dios son los planes del rey. Toman el curso que Dios quiere darles. Entonces el primer punto, hermanos, es que Dios está en control. Dios tiene una intención, un propósito, un plan, un diseño. Nada lo va a detener, nada lo va a frenar. El único soberano al fin del día, o más bien, el único soberano al fin de todos los días es Jehová. Amén. Entonces, ahí van María y José, como fueron ordenados. Pero no fue el emperador romano que los mandó allí, fue el Señor, nuestro Dios. Y así es. Entonces, la pregunta entonces clave para hoy y para nosotros en esta mañana es si estamos sometidos a la voluntad de Dios, si nos estamos dejando ser guiados en nuestras vidas por el Señor. Porque lo que sucede en Belén termina siendo la bendición más grande de la historia. Porque dos individuos decidieron decirle al Señor sí. Fíjense que el Señor nunca permite que algo en tu vida te destruya. Sí tenemos dificultades, sí tenemos broncas y problemas, pero todo, nos dice la palabra, obra para el bien, para aquellos que han sido llamados y aman al Señor. Todo obra para el bien. Entonces, llegamos a esta parte en donde entendemos que nuestra identidad, que el significado de nuestras vidas, los propósitos y las esperanzas de nuestras vidas están en las manos de Dios. Así fue para José y María y así es para nosotros. Y para mí, una de las cosas que me ha puesto a ser consistente en mi caminar con el Señor es el hecho de que conozco que Dios está en control y tengo la confianza, aunque muchas veces no entiendo, y ustedes pueden decir lo mismo, no sabemos exactamente lo que está haciendo el Señor, pero podemos saber y tener la esperanza de que terminará bien todo porque estamos en sus manos. Y terminó todo bien cuando José y María en un viaje que tomaron de Nazaret a Belén, terminó todo bien porque nace ese hijo que estaba en su vientre. Y es Jesús, Salvador del mundo, hermanos. Dice el versículo 6 esto, a continuación. Quiero que observen que dice, mientras ellos se encontraban ahí, es decir, en Belén, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Mira, hermanos, cuando llegue ese momento, ustedes que son madres saben que ya se tienen que ir al hospital, ya no puedes decirles espérate. Esto nos enseña cuando llega el tiempo, no solamente de dar a luz, pero cuando llega el tiempo el cual Dios decidió que naciera su hijo en la historia, nació, vino como lo había prometido. Y dice, y ahí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y nos dice por qué. Porque no había lugar para ellos en ese albergue. Yo sé que se ha predicado muchos sermones, el versículo 7, no sé si lo están enseñando ahí atrás. Quiero que vean, no había lugar para ellos en ese albergue, en ese mesón, creo que otras traducciones. Quiero primero que observen algo aquí, que hay que observar que Jesús no nació en un palacio, aunque era el Rey de Reyes. Hay que notar
Y algunos dicen, y no dice nada aquí, es un pesebre, es el lugar donde estaba acostado, pero no dice que nació en un establo. Pero eso es lo que vemos en muchos de los escenarios, ¿no? Algunos comentarios dicen que posiblemente fue una cueva, es lo único que pueden encontrar. Pero no es importante tanto dónde, pero que nació. Pero también hay que estar claro, no dice que fue un establo. ¿Cierto? Amén. Me están viendo medio raro. Nos gusta inventar cosas, hermanos. Bueno, mientras que estemos conscientes de lo que dice la palabra de Dios o lo que no dice. Amén. Hay tradiciones que se meten en lo que es nuestro, pero bueno, aceptamos eso y lo dejamos ahí porque no cambia la historia verdadera. También hay aquí algo que creo que está sucediendo, porque ya era tiempo, ¿no? Yo me imagino en el viaje a Belén, que estaba ambos, José y María, preocupados por llegar a Belén y que llegaran antes de que llegara el bebé. ¿Te imaginas en el camino tener un bebé? Lo que necesitaba esta pareja era un lugar para que naciera Jesús. ¿Te imaginas? También necesitaban también descansar. ¿Te imaginas que estaban cansados? No lo dice ahí, pero hermanos, una de las cosas que debemos hacer cuando estamos estudiando la palabra es ver todo, pensar, ¿no? Uno va de viaje, pues cuando llega a su destino está bien cansado. En este caso, me imagino que caminó José y lo hemos visto otra vez en los escenarios, que ella estaba arriba de un asno, ¿no? Algo así, un burro, pero cansados llegando y no había lugar para ellos en ese albergue. ¿Así se lee? Yo me imagino que querían llegar a un buen hotel, ¿no? Al Ritz-Carlton de Belén, o algo similar, ¿no? Un motel o un hotel, cualquiera iba a funcionar. Sin embargo, vemos aquí, mientras caminaban en la ciudad de Belén, lo único que miraron eran esos carteles que decían, no hay espacio. Nos habla también de que no había lugar para ellos en ese albergue. ¿Quién les dijo eso? Puede haber sido el manager, ¿no? Del albergue. No hay espacio. Me molesta un poco esto, siempre lo he pensado. ¿Quién es el que les dijo que no había espacio? Yo soy de esas personas que mi madre por lo menos me enseñó a abrir puertas para las mujeres, ¿no? Tener un poco de cortesía. Pero para mí me molesta que no vio esta persona que les dijo que no había espacio, que no había lugar. No podía ver que estaba embarazada, que estaba a punto de dar a luz. ¿Dónde está la compasión? ¿No? ¿Dónde está esa compasión humana, ese calor humano para darse cuenta, pues hay una necesidad aquí que existe? Por lo menos, mira hermanos, cuando llegan de México, allá mi familia que son un montón, a todos, fuimos a Dallas a ver a mis papás en junio, somos 4 varones y pues solamente hay 3 recámaras. Sammy y yo nos dormimos en la sofá de la sala y uno de mis hermanos se durmió en el piso de la oficina y el hermano más grande, él se quedó en el otro recámara, muy cómodo, el cuate ahí.
Cuando uno tiene compasión, cuando llega a visitas, pues donde sea. ¿Es así? No quiero criticar no sé si se dirá de esta persona, no sabemos quién es, pero pudiera ver que estaba avanzada en su embarazo María y necesitaba una, ¿cómo se dice? Habitación limpia y cálida ahí donde pudiera tener el niño, y me imagino que llegó a decir, lo siento, no hay nada disponible, no hay espacio. Me hace pensar, francamente, que tal vez es un hombre malo para no abrir su corazón. O la cuestión es, ¿por qué no pudo tener por lo menos cortesía común? Y de repente me doy cuenta, pues, que no había mucha gente ahí en el albergue. Posiblemente estaba preocupado, estaba ocupado con todos los que estaban ahí, o tal vez bueno, estaba pensando en lo que ya ganó en dinero, ¿no? Pero, ¿qué pretexto hay ahí? ¿Qué excusa tiene para no recibir a esta mujer que está embarazada en necesidad, en no tener un corazón abierto, más bien un corazón frío? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Pero cuando veo esto también me hace pensar en nuestro país, en que muchas veces cuando invitamos a la gente a la iglesia, nos dicen, bueno, es una buena idea, pero vamos a ir a una obra de teatro. Esta película acaba de estrenarse, o tenemos muchas compras que hacer, o otro compromiso, ¿no? Lo que pasa es que hemos llegado a un tiempo en donde no hay lugar, no para ellos en ese albergue, no hay lugar en los corazones de los hombres, de las mujeres, de los niños para Cristo. Podemos hacer un experimento, ¿no? Invita desde hoy hasta el viernes a sus vecinos, a sus amigos a venir al servicio que vamos a tener, a ver qué nos dicen o qué te dicen. Esto es lo importante. ¿Tienes lugar para Cristo en tu corazón? Olvídate del albergue. ¿O no hay espacio? Porque recuerda, los que lo han recibido, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Es una historia que puedes leer muy rápido, y quién sabe exactamente qué sucedió aquí con el encargado de este albergue, pero podemos tener pretextos, podemos tener razones, pero aquí, si solamente tuviera un corazón con compasión, me imagino que lo hubiera recibido. Que no perdemos esa sencillez de que nuestro corazón esté abierto. Porque muchas veces venimos así. A ver si pueden verme. A ver qué va a decir el pastorcito hoy. ¿No? La Navidad no es difícil, hermanos. Aunque hay decoraciones y luces, noches buenas, aunque hay buena comida, depende de su propia tradición, tal vez van a ser tamales, ¿no? Esa noche. No sé, pozole en otras casas.
A mí me gusta más el verde que el rojo, si es que van a invitar. Hay muchas cosas que hacemos, ¿no? Allá en México, mi familia hace un guisado de pescado, ¿cómo se llama? Bacalao. Yo recuerdo cuando era chico y decía, cuando se trataba de bacalao, y decía, ay, ya callao. No me gustaba el olor, pero ya como adulto me gusta, pero esas cosas realmente no, n- bueno, no hay nada mal en sí, pero sí hay todo mal en que si es lo único que hacemos, sin pensar en abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. Es como un choque aquí, como que de repente uno está leyendo de esta historia y qué bonito, y que María y José, y qué bonito que viajaron de Nazaret a Belén, y qué bonito, ¿no? Que sabemos y vamos a ver que de repente aparecen los ángeles y anuncian su nacimiento, pero aquí como que de repente choca y se pone a perder la historia, la que pensamos que debería ser una historia linda, pero no había lugar para ellos en ese albergue. Y yo pienso, olvídate del albergue si hay lugar en nuestros corazones. Eso es lo importante. El cristiano debe estar pidiéndole al Señor todos los días que no cierre su corazón. Una de las cosas que encontramos en Apocalipsis, ese famoso versículo que nos habla de que el Señor dice, estoy tocando la puerta de tu corazón, y si me permites entrar, cenaré contigo. Y uno piensa, y se usa mucho en llamados al altar, en mensajes de salvación, pero ¿sabe lo triste de ese versículo? No fue escrito para pecadores, es Juan el que escribe ese versículo a una iglesia. Es a la iglesia ese mensaje. Y el Señor afuera de la iglesia, tocando la puerta del corazón de la iglesia y diciéndoles, déjame entrar. Hay espacio para mí en su iglesia. Y que jamás, hermanos, quede Jesús afuera, pero que esté dentro de la iglesia y dentro de nuestros corazones. ¿Sí me entiendes? Y ve a verlo, esa cita. Porque muchas veces lo usamos para el que no conoce a Cristo, el que es pecador, que nunca ha recibido a Cristo. Pero en esta situación encontramos en Apocalipsis que es la iglesia que ha votado a Jesús y está afuera pidiendo entrar a su propia iglesia. Bueno, hermanos, a mí me gustaría que terminara así. Y puede terminar así para nosotros en lo personal y para nosotros como iglesia. Y ahí tuvo a su hijo por mi primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y ahí se quedaron en ese albergue donde lo recibieron. Podríamos usar eso como un ejemplo de lo que estamos haciendo en nuestros corazones, el que ha hecho que Jesús es recibido en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra. Se me hace bien difícil entender la razón de por qué fue rechazado María en este momento preciso del nacimiento del creador del universo, aunque no lo sabía esta persona que no los permitió entrar, que pudiera haber dejado que entraran con un corazón compasivo, con cortesía común. Pero Señor, el mensaje para nosotros es que sí hemos,
dejado que Jesús entrara a nuestros corazones, que Jesús entre en nuestros corazones. Lo importante es que lo conozcamos como nuestro Salvador personal, que le digamos sí. Palabras tan importantes como cristianos, cuando tú mandas, cuando tú nos enseñas, es decir sí. Que no seamos una iglesia y no seamos personas que digan que no, o que espérame, o que estoy ocupado, o que no me interesa, o que tengo otro compromiso, pero que seamos siempre buscadores del reino de Dios primero. Y después sabemos, Señor, cuando te damos tu prioridad, cuando te ponemos primero, sabemos que todo lo demás que se necesita en esta vida será por añadida, Señor. Gracias, Señor. Pedimos que en esta temporada en donde estamos reconociendo la venida del Señor y por qué vino, que nuestros corazones siempre estén abiertos. Que nuestros corazones siempre tengan la disposición de recibir y de aceptar a tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No olviden que el 24, aquí, que sería el viernes, vamos a tener un servicio Nochebuena. Un breve mensaje, música, convivio. Que Dios les bendiga, hermanos.